El día de ayer, no, el miércoles, terminamos el tema de metilación del ADN como mecanismo epigenético. Entonces ya hemos revisado los mecanismos epigenéticos de modificación postproduccional en colas de histonas, la metilación del ADN, y hoy vamos a dedicar la clase para hablar sobre otro mecanismo epigenético que se realiza a través de la acción de complejos remodeladores de la cromatina dependientes de ATP. Este evento epigenético entonces involucra una reestructuración de la cromatina. Prácticamente con este mecanismo los nucleosomas se pueden movilizar de un punto a otro. Por lo tanto, implicaría entonces, como su nombre lo dice, un remodelado de la estructuración de la cromatina. Y como esto no es dependiente de la secuencia del DNA, sino que es una actividad netamente a nivel de estructura y organización de la cromatina, entonces pues es considerado un evento epigenético. En otra ocasión les decía yo que las etiquetas epigenéticas como las metilaciones, ya sea en el DNA o en las colas de histonas, las acetilaciones, fosforilaciones, ubiquitinaciones, ADP-ribosilaciones, cis-transisomerizaciones, citrulinización, etcétera, todas esas etiquetas conllevan a hacer una escritura sobre la cromatina y forma cromatinas permisivas, cromatinas que son potencialmente transcribibles o cromatinas no permisivas en las cuales no se puede, potencialmente no se puede llevar a cabo la transcripción. Y al decir esto, estamos indicando que al tener esas etiquetas epigenéticas que sean para activación o etiquetas epigenéticas que sean para represión, esto es un estado potencial, porque es necesario sobre esas cromatinas permisivas o no permisivas la actividad de estos complejos remodeladores de la cromatina. Porque la etiqueta puede estar escrita, pero también es necesario esta movilización de nucleosomas para conseguir ya este efecto sobre la activación o la represión transcripcional. Entonces, los complejos remodeladores de la cromatina son muy importantes, su actividad es realmente importante porque está favoreciendo y como que cerrando estas actividades epigenéticas para realmente entonces entender todo en contexto y la vinculación de todos los mecanismos epigenéticos para entender cómo se activa o cómo se reprime la transcripción considerando la estructura de la cromatina, que si es compactada o que si es relajada y su influencia sobre la represión o la activación transcripcional. Ahí yo tengo un artículo, dos artículos que ya les subí a sus materiales complementarios en el canal general. Ven que hay una sección de archivos y ahí tienen material suplementario, material didáctico y les he estado poniendo carpetas. Ahí en esa carpeta de epigenética y núcleo ya tienen dos artículos de factores remodeladores de la cromatina. Y hay otro más que me gustaría subirles y ojalá lo puedan leer porque habla sobre la participación de estos complejos en el desarrollo embrionario. Esto es una revisión referente a animales. Y realmente nos damos cuenta de que estos complejos de remodelaje tienen un papel fundamental en el desarrollo embrionario. Y a veces uno piensa
como que atribuye mucho importancia, por ejemplo, a mutaciones genéticas, a la actividad de un solo gen, a la actividad de una sola proteína reguladora, y resulta que no, que hasta ahorita lo que llevamos del curso, nos hemos estado dando cuenta y espero que realmente ustedes se den cuenta, una tendencia en los procesos biológicos, que son realmente procesos extremadamente complejos que requieren de la intervención y de la participación de una gran cantidad de eventos y que estos se hagan de manera sincrónica, organizada y altamente regulada. Entonces, este es el remodelado de la cromatina, es un ingrediente más a esta combinatoria y esta, pues, cantidad de mecanismos involucrados para tener un efecto, ¿no? Activar o reprimir la expresión genética de manera temporal, espacial, con tasa de transcripción, con temporalidad en la transcripción, específica de tejido, de etapa, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué son estos complejos remodeladores? ¿Qué estructuralmente y funcionalmente, qué son estas cosas de complejos remodeladores de la cromatina dependientes de ATP? Ya de entrada su nombre pues nos está indicando cosas que hacen, ¿no? Lo que están haciendo son procesos de movilización, desplazamiento o eliminación de los nucleosomas en las fibras de cromatina. Pero esta actividad la van a hacer de manera dependiente de ATP. Esto es muy importante porque movilizar toda una masa molecular como un octámero de histonas, pues resulta que es una masa molecular grande, pesada, son 8 histonas, y entonces desplazar estas 8 histonas que están formando un octámero de histonas, pues requiere de la inversión de energía, no se puede hacer así nada más. Por lo tanto, la actividad de estos complejos de remodeladores de la cromatina depende de la hidrólisis del ATP. Estos complejos remodeladores hidrolizan ATP para obtener la energía y poder hacer la actividad de remodelado. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, son dependientes de la actividad, dependientes de la concentración de ATP. ¿Sí? Aquí en esta imagencita les muestro cuestiones generales, aspectos generales de los remodeladores de cromatina, como por ejemplo, que son, por ejemplo, aquí podemos ver en esta parte que son complejos formados por múltiples subunidades que utilizan energía derivada de la hidrólisis del ATP para modificar la estructura o la conformación del nucleosoma para regular el acceso a factores de transcripción a sus sitios de unión afines. Esto está bien importante para poder entender qué es un factor de remodelaje o complejo de remodelaje. Ya dijimos que tienen que hidrolizar el ATP, de ahí sacan la energía y lo que hacen es modificar esa estructura o conformación del nucleosoma. Pero esto tiene una finalidad. La finalidad es que las proteínas reguladoras, las que se unen al DNA, las que conocen a los elementos en sí, las que tienen dominios de unión al DNA, puedan acceder a sus sitios de unión al ADN, a sus elementos en sí. En una estructura de cromatina, puede que esas regiones reguladoras, como son secuencias pequeñitas, vimos que son secuencias de 6 pares de bases, un nucleosoma enreda 146 pares de bases de DNA más el DNA espaciador. Entonces, 6 pares de bases que son las secuencias de regulación
pueden estar inmersas en ese enrollamiento en el octámero de histonas. Y al estar inmersas en ese enrollamiento, pueden ser inaccesibles a las proteínas reguladoras, a las que reconocen la secuencia. Por lo tanto, se necesita movilizar esos nucleosomas con el objetivo de lograr que esa secuencia de regulación pueda estar visible y accesible a que las proteínas de unión al DNA se puedan pegar a su secuencia de regulación. Por lo tanto, entonces, movilizar un nucleosoma podría servir para dos cosas. Podría servir para exponer secuencias de regulación que se necesiten o ocultar secuencias de regulación. Sería, por ejemplo, imaginen, necesitamos que un gen se reprima. Ahí tendría que exponerse secuencias represoras como los silenciadores, pero también favorecería el ocultar secuencias activadoras, el movilizar a los nucleosomas para que esas secuencias de regulación activadora quedaran inaccesibles a los activadores y al mismo tiempo movilizar a los nucleosomas para que esas secuencias silenciadoras puedan ser más accesibles o estén más expuestas a las proteínas represoras, ¿sí? O al revés, si lo que se va a hacer es activar el gen, pues entonces sería ocultar secuencias represoras y exponer secuencias activadoras, para exponer secuencias potenciadoras en este caso, ¿sí? Entonces estamos dándonos cuenta que el remodelado de la cromatina resulta un evento bien dinámico, porque hay que estar movilizando en cuestión de cómo están las etiquetas epigenéticas. Porque ¿cómo sabe un factor de remodelaje a dónde actuar? ¿Cómo poder controlar su actividad? Ah, bueno, pues porque esos factores de remodelaje tienen dominios lectores que se unen a etiquetas epigenéticas. Entonces, si la etiqueta epigenética es la combinatoria activadora, pues remodelarán hacia la activación. Y si son etiquetas epigenéticas que ya vimos toda la combinatoria de represión transcripcional, pues remodelarán hacia la represión transcripcional. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Sí, profa. Ok. ¿Qué otro aspecto vemos aquí importante de los factores de remodelaje? Estos complejos de remodelación están compuestos principalmente por una única ATPasa, ¿sí? Dijimos que son dependientes de ATP, que lo que hacen es hidrolizar el ATP. Entonces, al hidrolizar el ATP, pues una subunidad que conforma estos complejos debe de tener actividad de ATPasa. Y después habrá subunidades asociadas a esta ATPasa. Entonces, un complejo de remodelación, pues es un complejo formado por diferentes subunidades. La principal de esas subunidades es la subunidad con actividad de ATPasa. Y a esa subunidad de ATPasa se le asocian otras subunidades que pueden ser en un número variable. ¿Ok? Entonces, referente a esta ATPasa, tenemos que esta ATPasa pertenece a la familia de proteínas SNF, es una familia de proteínas que se les ha nombrado así como SNF y que hacen hidrólisis del ATP. Eso es referente a la ATPasa. Las otras subunidades que se asocian a esta ATPasa, ¿qué es lo que van a hacer?
pues van a modular la actividad catalítica de la ATPasa y proporcionan especificidad en la unión al genoma. ¿Ok? Entonces tenemos que estas subunidades asociadas a la subunidad de ATPasa son subunidades moduladoras de la actividad de ATPasa y aparte van a ofrecer esta unión específica al genoma. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir de manera general, por lo tanto, de estas subunidades y de esta ATPasa? Pues que hay un ensamblaje combinatorio de diferentes ATPasas con subunidades asociadas, dándonos, por lo tanto, un conjunto diverso de complejos de remodelación de la cromatina con funciones específicas de células y tejidos. ¿Sí? Tenemos factores o complejos de remodelación constituidos por varias subunidades o pero lo que sí es una condición relevante es que todos los complejos remodeladores de la cromatina deben de tener una ATPasa. ¿Sí? Si no tienen esa, pues no son factores de remodelaje. ¿Ok? Ahora, como la ATPasa, la subunidad de ATPasa es muy relevante, ha sido utilizada para poder hacer una clasificación de estos complejos remodeladores. Entonces, haciendo una comparación entre las ATPasas presentes en los diferentes complejos remodeladores, se ha podido encontrar similitudes entre ellas y con base a la identidad o similitud en las subunidades de ATPasa, es que se ha podido hacer entonces una clasificación. Pues aquí tenemos que, pues con base a esta identidad en la ATPasa, se ha hecho una clasificación de los factores de remodelaje en subfamilias. Y tenemos la subfamilia SWI-SNF, la familia ISWI, la familia CHD-MI2-NURT y la subfamilia INO80. Aquí en la diapositiva tienen unas anotaciones acerca de cada subfamilia en relación a características, ¿no? Por ejemplo, la subfamilia SWI-SNF fue nombrado como interruptor sacarosa no fermentable, pues porque su descubrimiento fue relacionado con esas actividades. Y, de hecho, este fue el factor de remodelaje SWI-SNF, fue uno de los primeros que se descubrió. Y en levadura. Por eso, posteriormente, al descubrir el ISWI, encontraron que tenía actividades similares al SWI y por eso le pusieron imitación de SWI. Ya posteriormente encontraron otros complejos remodeladores y pues se les dio un nombre. Por ejemplo, estos CHD son que tienen una función de licasa y que tienen cromodominios, ¿sale? Y IN80 que está relacionado a SWI2, SNF2. Pero entonces, que quede bien claro que considerando la identidad de esa ATPasa, es que se han formado 4 subfamilias. Y esas 4 subfamilias son estas que acabamos de nombrar. ¿Sí? Ahora vamos a ver una ampliación de lo que es la ATPasa.
la subunidad de ATPasa de cada subfamilia. Bueno, aquí dice familia, pero son subfamilias, ¿sale? Entonces, esta es la ATPasa de la subfamilia SWI-SNF, igual a ATPasa de la familia SWI, CHD y NO80. ¿Y qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que aquí tenemos algo en común. ¿Qué cosa es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos en común es este dominio, que aquí lo dice, dominio en común, DEXX ELIC-C. Este es el dominio de unión al DNA y de hidrólisis de ATP. Con estos dos dominios hacen su unión al ADN y hacen la hidrólisis del ATP. Entonces, como todas son ATPasas y todas se unen al DNA, pues todas las familias, la ATPasa de todas estas 4 subfamilias tendrían este dominio. Y aparte tenemos dominios únicos, como por ejemplo, dominio único tenemos el bromodominio. Y el bromodominio lo tiene la familia SWI-SNF. ¿Se acuerdan qué cosa hacían los bromodominios? Reconocían lisinas acetiladas en las colas de histonas. ¿Sí? Por eso es que los factores de remodelaje se pueden reclutar a la cromatina, porque su ATPasa tiene dominios lectores y entonces puede identificar etiquetas epigenéticas. ¿Sí? Aparte, la ATPasa de la familia SWI-SNF también tiene un dominio HSA. El dominio HSA sería un dominio de unión que son relacionados a proteínas de cromatina relacionadas a lactina. ¿Sí? Entonces aquí teníamos el dominio HSA. ¿Qué otro vemos? ¿Qué otros dominios vemos? Bueno, en el caso de la familia SWI tenemos un dominio HAN, un dominio SAN y un dominio SLIDE. Estos son dominios únicos presentes en la ATPasa de la familia ISWI y que lo que hacen es reconocer el nucleosoma y el DNA internucleosomal. Como es el DNA espaciador prácticamente. ¿Sí? Aquí le llaman DNA internucleosomal. ¿Qué otro tenemos? La familia SDH, tendríamos que tiene dominios, cromodominios. Y los cromodominios, si nos acordamos, son dominios lectores de unión a colas de histonas metiladas. ¿Sí? Y finalmente, la familia INO80, pues también tendría un dominio que sería un dominio HSA. ¿Sí? Si las comparamos, las ATPasas, pues todas tienen una estructura particular, ¿no? Todas tienen su dominio de ATPasa, pero todas tendrían otros dominios particulares que no se están repitiendo en las otras ATPasas. Por lo tanto, entonces, queda perfectamente establecido y perfectamente claro por qué clasificarlas en subfamilias, por qué hacer esta cuestión de clasificación, ya que cada una de estas ATPasas pues tendría características de dominios particulares cada una, ¿sí? Que no se va a parecer a la otra.
Este es un ejemplo de algunos factores de remodelaje. Y viene un ejemplo referente, por ejemplo, para la familia SWI-SNF, tenemos este complejo que lleva el mismo nombre casi, ¿sí? Para el caso de la familia ISWI, todos estos son ejemplos. Hagan de cuenta que es así, miren, familia. La familia SWI-SNF estará compuesta por varios o por miembros que todos van a ser complejos remodeladores dependientes de ATP, ¿sí? Y todos estos complejos van a tener una ATPasa que va a tener estas características, ¿sí? En el caso de la familia ISWI, pues ven que hay varios complejos de remodelación. Está el CHRAC, el NURF, RSF, WICH, CERF, ACF, o sea, todos estos son complejos remodeladores, todos, pero pertenecen todos a la familia ISWI, porque todos tendrían una TPasa que tiene los dominios Han, San, Slide más el dominio de ATPasa. ¿Sí? Ejemplos de la familia IN80. Tendríamos estos. Tendríamos INO80SWR, este P400 y este SRCAP. Ejemplos de miembros de la familia CHD MI2-NUR. Pues está este que se llama así, complejo CHD-NUR. Aquí en estas dos nada más estamos viendo uno y uno, pero más adelante hay una tablita en donde se ven todos los miembros que comprenden a la familia. ¿Sí? Estas clasificaciones a veces resultan un poco complejas, pero por eso les puse una tablita. Vamos a ir a la tablita para que quede más claro. Miren, por ejemplo, aquí que estamos viendo, lo que estamos viendo es que dice acá, subfamilia SWI-SNF, cuya característica es que la TPasa de esa familia tiene los, ya no me acuerdo, tiene los bromodominios y el dominio HSA, ¿sí? Entonces, en esta subfamilia, ¿quiénes son los complejos? ¿Quiénes son los que participan? Bueno, pues están muchas proteínas accesorias que se unen a estas ATPasas y forman diferentes complejos de remodelación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no está, esta no es, esta tablita no es. Déjenme buscarla porque es importante, ¿sí? Denme unos minutitos para buscarles esa tablita, no me acuerdo por qué no se las puse, pero por acá la tengo, ¿sí? Entonces, denme unos minutitos.
A ver, ahora sí ya encontré la tablita que me faltaba. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. ¿Pueden ver la tablita? Sí, profa. Sí, profa. Ah, bueno, entonces estaba yo diciendo que tenemos acá la subfamilia es la SW y SNF. Su ATPasa tiene bromodominio y tenía dominio HSA, ¿no? Entonces, de esta subfamilia hay complejos, por ejemplo, uno que se llama RCC, está también, por ejemplo, el complejo Brahma, que se encuentra en Drosófila, así se llama, complejo Brahma. Está, por ejemplo, en levadura está el complejo BRG1 y HBRM en humano. Entonces, estos son miembros de la familia SWI-SNF, ¿sí? Tienen varios miembros. En el caso de la familia ISWI, que tiene una ATPasa con sus dominios, ejemplos de esos están, por ejemplo, el complejo NUR, CHRAC, ACF, endrosófila, y aquí están los del humano, también hay otros identificados en rana. Eso no significa que los otros animales no los tengan, o sea, son ejemplos nada más y en dónde se han identificado, pero estos complejos de remodelaje pues están ampliamente distribuidos desde las levaduras hasta el humano, nada más que se han identificado en ciertos organismos. De la familia CHDMI2, pues tenemos a complejo CHD1A4 y también está el complejo NUR, ¿sí? Entonces, lo que quisiera es que quedara bien clara la clasificación y la jerarquía. La clasificación es que hay 4 subfamilias de factores de remodelaje. Esas 4 subfamilias, ya dijimos sus nombres, que son estas, SWI-SNF y SWI, es CHD-MI2 e IN80. Y de esas 4 subfamilias se han identificado varios complejos de remodelación que se caracterizan entre ellos porque tienen una subunidad de ATPasa con ciertas características en cada una de estas familias. ¿Ok? ¿Eso sí queda claro entonces? Sí, profa. Bueno. Sí, profesora. Ahora bien, pues ya sabemos unas cuestiones de los factores de remodelaje, cuáles son sus características, etcétera. Ahora entonces nos falta entender cómo es que hacen el remodelado, qué actividades hacen para poder hacer el proceso de remodelación. Entonces se han encontrado estas actividades en los factores de remodelación. Y estas actividades son, como vemos aquí, deslizamiento de nucleosomas, eliminación o eyección de nucleosomas e intercambio de histonas. Entonces tenemos una cromatina, en un segmento de cromatina, que bajo la acción del remodelado de esta a través del factor de remodelaje dependiente de ATP, que hidroliza el ATP, puede hacer esta remodelación. Vean como que este nucleosoma, este nucleosoma, lo que hizo fue deslizarse hacia un lado. Y entonces podemos ver cómo este nucleosoma cambió de una posición inicial, acá,
a otra posición. ¿Y qué se consiguió con esto? ¿Qué se consiguió con el deslizamiento del nucleosoma? Pues lo que se consiguió es que esta secuencia que está aquí en rojo, que estaba enrollada, aquí esta secuencia que está aquí, que estaba enrollada en el nucleosoma, a través del deslizamiento, ahora está en esta sección. ¿Y qué es más fácil? Que esta secuencia que pudiera ser un elemento en sí sea reconocido cuando estaba en esta posición o cuando está en esta posición. ¿Qué resultaría más conveniente para el reconocimiento de esta secuencia? ¿En la posición 1 o ya en la posición remodelada? En la posición remodelada. Pues claro, en la posición remodelada. ¿Por qué razón? Pues porque imagínense aquí una proteína reguladora, esas que tienen dominio de unión al DNA. Imagínense que quiere reconocer su secuencia de regulación con su dominio de unión al DNA. Está la proteína, por ejemplo, y se quiere pegar aquí. Aquí le resulta difícil, pero teniendo ya todo este espacio, pues ya le resulta más fácil acceder a la secuencia y poder reclutarse ahí. ¿Sí? Entonces, deslizando, el deslizamiento es como, aquí tenemos un nucleosoma, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Entonces, es movilizarlo hacia una dirección o hacia otra con el objetivo de movilizar la secuencia y entonces lograr exponer una secuencia de regulación. ¿Sí? Eso sería el deslizamiento. El de la eliminación o la, dice acá, la palabrita esta me cuesta trabajo porque no la relaciono aquí, pero es casi como eyección, expulsión prácticamente, ¿no? Sería como expulsar un nucleosoma. Aquí se está deslizando, pero aquí es que este nucleosoma, este octámero, prácticamente fue expulsado, se salió completito, entonces el nucleosoma pues queda aquí, queda expulsado. ¿Sí? Y todo lo que estaba, toda la secuencia que estaba enrollada en ese nucleosoma, pues ahora ya quedó completamente expuesta y relajada en toda esta zona. ¿Sí? Aquí estaba el nucleosoma que estaba enrollado, ahora expulsándolo, ya la secuencia quedó libre. ¿Sí? Y por lo tanto, la proteína reguladora, pues ya puede llegar acá, ya se pega, y ya puede ejercer su acción sobre, por ejemplo, el promotor. ¿Sí? O también puede hacer un intercambio de histonas. Sabemos que los nucleosomas están compuestos por histonas H2A, H2B, H3 y H4. Entonces, lo que hace un factor de remodelaje es intercambiar histonas. Por ejemplo, puede hacer un intercambio de histona H2A por una histona H2AZ. Y son variantes de histonas. Sobre todo las variantes de histonas son de las histonas H2A y H2B. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es del nucleosoma que ya estaba, nucleosoma tradicional, lo que hace el factor de remodelaje es quitarle la histona tradicional y introducir la variante de histona. Y para eso, ¿para qué será? ¿Para qué se hará el intercambio de histonas? El intercambio de histonas se hace para marcar regiones de cromatina. ¿Y qué es eso? Pues imagínense, pues
una sección de cromatina grande, ¿no? Aquí no estamos hablando de genes, aquí estamos hablando de cromatina. Entonces, imagínense una cromatina así altamente compacta. Esto va a ser una sección de cromosoma, por ejemplo, ¿no? El cromosoma 1. Y el cromosoma 1 tiene toda esta sección altamente empaquetada. Y luego aquí tenemos una sección más o menos relajada. Ajá, acá, y luego otra altamente compacta. Luego otra más o menos relajada. Y luego, por ejemplo, acá otra altamente compacta. ¿Sí? Entonces, si se fijan, hay fronteras, hay límites, ¿no? Entre una cromatina compacta, hay una frontera, que hay un límite que está diciendo, hasta aquí nomás va a llegar la cromatina compacta. Posteriormente va a haber una zona relajada y hasta aquí nada más va a llegar la zona relajada y luego va a iniciar otra compacta. Y así. Entonces, en esta zona compacta hay un etiquetado epigenético y aquí va a haber genes que no se expresan. Y en toda esta zona va a haber otro etiquetado epigenético y aquí va a haber genes que sí se expresan. ¿Sale? Pero hay una delimitación, si nos damos cuenta que hay una frontera muy particular y no va más allá. ¿Esto qué significa? Que no hay influencias de una heterocromatina, no hay una influencia de esta hacia la eucromatina, ni viceversa, ni la eucromatina invada la heterocromatina. ¿Qué traería como consecuencia si hubiera estos tipos de efectos? ¿Qué creen que pasaría? Si una heterocromatina se extiende más allá e invade a la eucromatina o viceversa. ¿Qué efecto podría tener? Profa, pues podría ser de que se expresen genes que no deberían de expresarse o en su caso que haya genes que se deben de expresar pero no se puede por lo mismo de que la cromatina no está relajada. ¿Podría ser? Exacto. Si una heterocromatina influencia a una eucromatina y la invade, digámosle así, pues va a provocar la represión de todos estos genes, se van a reprimir y a lo mejor eso no es adecuado. O al contrario, si esta eucromatina ejerce influencia y la invade, a lo mejor esto se relajaría y al relajarse pudiera potenciarse su expresión. Entonces, ¿cómo marcar? ¿Cómo hacer para que no haya esas cuestiones de invasiones y que quede establecido esos dominios de cromatina? Queden perfectamente establecidos esos dominios. Pues bien fácil. Resulta que a través de este intercambio de histonas, ¿sí? Entonces tendríamos zonas así bien compactas y luego zonas relajadas y compactas y relajadas y así, ¿no? Entonces, en estos bordes, se puede hacer que en estas zonas los nucleosomas tengan variantes de histonas, y aquí variantes de histonas. Y al tener estas variantes de histonas es una etiqueta epigenética, porque no está afectando la secuencia de nucleótidos. Es un cambio en la composición del octámero de histonas, eso no es genético, eso es epigenético. Entonces, estas variantes de histonas reclutan etiquetas epigenéticas también, proteínas, y entonces harán que se forme una barrera que se establezca para delimitar zonas de cromatina y para que no haya influencias de una hacia las otras. Para eso sirve el intercambio de histonas, ¿sí? O también para controlar la expresión genética.
lo mejor con un etiquetado de variado, con histonas variantes, pues se puede controlar la expresión genética. Es una escritura, bueno, es un mecanismo epigenético, ¿sí? ¿Qué otras cosas hacen los factores o complejos remodeladores? Bueno, hay un posicionamiento periódico. Aquí vemos una cromatina en la cual ven que hay más DNA espaciador que en los otros. Entonces, una actividad de remodelación consiste en estar ubicando a los nucleosomas para que tengan un espaciado periódico, un espaciado que sea constante entre un nucleosoma y otro. Entonces, esa es otra actividad. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante esta actividad? Porque imaginen aquí que ya se hizo este deslizamiento, ¿no? Ya se hizo un deslizamiento, ya que hay una periodicidad distinta. Aquí hay un DNA espaciador mucho más amplio que en otro, entonces es necesario regresarlo. Para eso se requeriría esta actividad, ¿sí? Y la otra función de las actividades de los complejos de remodelación es, pues prácticamente, participar en el ensamblado de los nucleosomas. ¿Esto cuándo va a suceder? Pensemos que este DNA recién se está replicando, o sea, en la replicación se van a producir dos DNAs hijos y hay que empaquetar el material, por lo tanto, entonces se tiene que incorporar conforme va sucediendo la replicación, conforme va avanzando las horquillas de replicación, los DNAs que van saliendo recién sintetizados se van empaquetando, se van enrollando para tener como consecuencia ya cromosomas replicados, pero también asociados con sus histonas. Entonces, ¿qué hacen los complejos de remodelaje? Deslizan nucleosomas, expulsan nucleosomas, hacen intercambio de histonas, reposicionan nucleosomas y ensamblan el nucleosoma durante el proceso de replicación. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito del deslizamiento porque este tiene un poquito más de relevancia en cuanto al control transcripcional. Bueno, el de deslizamiento y el de expulsión. Pero vamos a ampliar un poquito sobre el deslizamiento y la relevancia, porque aquí podemos darnos cuenta por qué es importante el remodelado, ¿sí? Aquí ven en este esquemita un pedacito de cromatina que corresponde, pues, sobre todo a una región promotora. Aquí nosotros tendríamos una región reguladora que sería un sitio de unión a TBP. ¿Se acuerdan quién era TBP? Pues era la que reconocía la caja data, ¿no? TBP. Y aparte tenemos un sitio de unión, pues a un factor regulador, ¿no? Puede ser un elemento proximal, la que dice sitio de unión a TAP. Pero bueno, vamos a poner que es un sitio de unión a es una proteína reguladora y esto podría ser un elemento proximal, ¿no? Bajo este contexto, como está así aquí, enrollado el DNA, resulta que es complejo que TBP se pueda pegar acá y entonces con eso reclutar a TF2D. Bueno, TBP que está unido a TF2D. Ay, ya me equivoqué acá. AT, TF2,
D. Y posteriormente, si esto se recluta, pues reclutar a TF2B, a TF2A, a TF2F y RNA polimerasa. Resulta complejo porque está esta secuencia inmersa en el nucleosoma, enrollado en el nucleosoma. No está tan fácil, aquí es la caja tata. Y también resulta complejo que una proteína reguladora se pueda unir también a este elemento en sí, que puede participar en la eficiencia en la transcripción. ¿Qué se necesita hacer? Puede que aquí ya haya etiquetas epigenéticas. Es más, aquí ya debe de haber hiperacetilación. ¿Por qué razón? Pues porque ya la cromatina está relajada, pero aunque esté hiperacetilada, la secuencia de regulación está oculta. Por lo tanto, es necesario la actividad de la remodelación, y en este caso sería un desplazamiento. Entonces, todo esto que está aquí es el factor de remodelación. Este factor lo que hace es unirse al DNA. ¿Cómo? ¿Cómo se une al DNA? ¿Cómo se recluta al sitio? Porque ya hay etiquetas epigenéticas, porque su ATPasa tiene dominios lectores, como el bromodominio, como el cromodominio, como los dominios de unión al DNA, ¿sí? Y etcétera. Entonces, por eso es que se puede reclutar. Por lo tanto, al reclutarse, lo empieza a deslizar. Vean la dirección del movimiento, de lo que hace. Lo que hace es irlo deslizando, desplazando. Hagan de cuenta que al octámero como que lo va rotando, y al irlo rotando va deslizándose sobre el DNA. No es que lo desprenda, no desprende al nucleosoma, sino simple y sencillamente con su actividad de ATPasa genera la energía para poder lograr que este octámero pueda rotar y con eso ir desplazando. ¿Ya vieron la dirección del movimiento? Entonces se va desplazando, consiguiendo, por lo tanto, que ya vean esta secuencia de unión a TBP y esta secuencia de unión a una proteína reguladora ahora queden expuestas. Entonces, aquí ya se une una proteína activadora que a su vez, ¿qué cosa va a hacer? Pues va a interaccionar proteína, como por ejemplo con el factor TF2D. Y el TF2D trae al TBP. Y entonces ya se puede unir a la secuencia de regulación. ¿Y este TF2D qué hace? El TF2D puede reclutar, por ejemplo, a la holoenzima RNA polimerasa con otros factores generales. Y entonces ya se ensambla todo y por lo tanto se puede encender la transcripción. Vieron que entonces, aunque estén las etiquetas, si no hay remodelado, puede que no se transcriba. Puede que desde un inicio la secuencia esté expuesta, pero puede que no. Entonces, por lo tanto, dinámicamente se tiene que estar haciendo el proceso de remodelación. Eso es para activar, ¿no? Pero piensen que el remodelado no solo es para activar, sino también es para reprimir. Piensen ahora que estas secuencias no son para unir a TBP ni para unir a la proteína activadora. Pensemos que estas secuencias, por ejemplo, sean silenciadores. Que estas sean secuencias silenciadoras, que esta sea una secuencia silenciadora y que estaban ocultas. Y los represores no se podían unir. Un factor de remodelaje puede movilizar los nucleosomas para que estas secuencias sean accesibles a proteínas represoras, se pegan aquí a sus silenciadores y entonces al pegarse aquí a sus silenciadores, ¿qué van a hacer? Van a tener influencia y esto no se va a reclutar, entonces la expresión se inactiva. De hecho,
de los factores de remodelaje, de todos los que están acá, bueno, de estas familias que les puse aquí. ¿Qué es lo que se sabe en sus papeles biológicos? Miren, esta tablita es también importante porque dice, la familia SWI-SNF, ¿qué hace? Hace deslizamiento, hace expulsión o eyección y hace intercambio de histonas. Todas esas cosas puede hacer. La familia SWI hacen ensamble y hacen espaciamiento, o sea, esa actividad de reposicionar y que todos tengan ese espaciamiento periódico. IN80, los miembros de la familia IN80 hacen espaciamiento y hacen intercambio de histonas. Y la familia CHD MI2, NUR, hacen espaciamiento y hacen eyección. Pero precisamente esta familia SH2M y 2, lo que se ha encontrado es que tienen unas actividades para la represión. ¿Sí? Estas están más asociadas con la activación transcripcional y esta se asocia, MI2 se asocia con deacetilasas de histona. Y al asociarse con HDAC, pues entonces estaría relacionándose con un proceso de represión transcripcional. Todas las demás podrían ser para activación, pero esta sería para represión por asociarse con represores transcripcionales y con correpresores transcripcionales como pudieran ser las HDAC, las diacetilasas de histona. Con esto entonces, pues realmente nos damos cuenta de que sí, que los factores de remodelaje son para ambas cosas, para activar y para reprimir. ¿Sí? Bueno, este es otro ejemplo más bien que resume las funciones de cada uno. Aquí tenemos la familia SWI, qué hace la SNF, que es el espaciado, qué hace la IN80. Entonces, es un ejemplo de cómo se sucede lo del intercambio de histonas, la expulsión del nucleosoma, el deslizamiento. Este es intercambio de dímeros, expulsión, deslizamiento o intercambio de histonas. ¿Y qué cosas hacen cada una de estas familias? ¿Sí? Por lo tanto, pues básicamente lo que estamos hablando es que esto es un proceso muy dinámico en el que a través de la acción enzimática de estos factores de remodelaje, la cromatina puede ser óptima para transcribir o para reprimir, mediante, como dice aquí en esta diapositiva, modulando el acceso a la cromatina. Se modula el acceso a la cromatina. Puede ser modular el acceso hacia los activadores o modular el acceso hacia los represores. Bueno. Entonces, para finalizar, pues vamos a integrar todo lo que hemos estado viendo ahorita, ¿no? Tenemos que activar o reprimir los genes, involucraría ambos aspectos, el aspecto nivel secuencia y el aspecto epigenético. No es que estén separados, no es que uno sea más relevante que otro, sino que involucran la participación de ambas cosas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, un contexto activador
en donde tenemos una cromatina que está relajada. ¿Pero por qué está relajada? Pues porque las colas de histonas, por ejemplo, están hiperacetiladas por la acción de la proteína HAT, de la acetiltransferasa de histonas. ¿Sí? Tenemos también que en cuanto al DNA, las citosinas no están metiladas. Entonces tenemos un DNA desmetilado. También tenemos otras etiquetas epigenéticas que ya las hemos nombrado, como las metilaciones en lisina 4, etcétera, y toda la acción de sus escritores y también la acción de los lectores. ¿Para qué? Pues para reclutar a estos factores de transcripción específicos de secuencia. Pero para que estos se recluten, ¿qué se necesita? Se necesita la acción de la remodelación de la cromatina por estos factores de remodelaje dependientes de ATP. Se necesitan movilizar, remodelar la cromatina, ¿para qué? Para que estos se peguen y que, por ejemplo, la RNA polimerasa 2 junto con su maquinaria basal, todos los factores generales, puedan acceder también a la secuencia y entonces, pues, transcribir. Y la remodelación no nada más es a nivel del promotor. La remodelación tendría que ser también a lo largo de la secuencia codificante, de todos esos exones e intrones que se tienen que transcribir, porque la polimerasa va a avanzar sobre una cromatina pues constituida de nucleosomas. Este DNA no está libre de nucleosomas, entonces tiene que transcribir sobre esta cromatina, por lo tanto, la remodelación en esta zona también es muy necesaria. Y ahora, esta cromatina, pues podría pasar a ser una cromatina reprimida, una cromatina en la cual, ¿qué tendríamos? Tendríamos, en el caso de la información epigenética, tendríamos colas de histonas desacetiladas por la acción del HDAC. Tendríamos citosinas en islas CpG metiladas. ¿Sí? Tendríamos también actividad de ¿quién? De metiltransferasas de histonas para poder también escribir metilaciones en las colas de histonas. Aquí tendrían que ser unas DNMTs, por ejemplo. Y también tendríamos una remodelación de la cromatina a través de estos factores de remodelaje, como por ejemplo de la familia MI2. Y entonces, reprimir un gen, pues implica todas estas actividades para lograr compactar la cromatina. ¿Sí? Aquí también haría falta, ¿qué otra cosa? A nivel secuencia, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos, por ejemplo, represores transcripcionales, proteínas represoras de la transcripción, proteínas de unión a cromatina, como por ejemplo HP1. Necesitaríamos tener unida también a la proteína aquí entre un nucleosoma y otro, la proteína H1. ¿Sí? Eso es, entonces, entender el control transcripcional tendría que ser integrar el nivel secuencia y el nivel epigenético. Ahora, ya viendo en contexto el artículo que leyeron sobre el modelo paso a paso y el modelo del preensamblado, ahora ven que como que el modelo del preensamblado resulta ser también como muy eficiente, ¿no? Porque reclutar todo esto paso a paso y que cada uno vaya llegando poco a poquito. Ahora vemos la importancia de un preensamblado. Un preensamblado puede tener a la RNA polimerasa, puede tener a los factores de remodelaje, puede tener a las HATs, puede tener otras proteínas activadoras. ¿Sí? De hecho, eso es la combinación de un preensamblado. Un preensamblado tiene factores de remodelaje, tiene
enzimas escritoras de etiquetas epigenéticas o borradores de etiquetas epigenéticas, más, por ejemplo, una RNA polimerasa. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Nos falta otro mecanismo epigenético que es el de los RNAs pequeños. Ese, pues probablemente lo vamos a ver la próxima semana, sea el martes de la próxima semana. Y ya les asigné una tarea que es de un resumen. Entonces aquí tenemos, bueno, no, es que estoy haciendo otra cosa, no la voy a cerrar, pero yo ya les asigné una tarea de un resumen para el próximo viernes. Es la lectura de un artículo de epigenética. Como no me escribieron sus propuestas de tema, ¿se acuerdan que les había yo dicho que escribieran qué tema querían, qué artículo querían discutir, sobre qué querían discutir? No me mandaron ninguna opción. Entonces, pues yo ya escogí uno porque si no se pasa el tiempo, y escogí el artículo del efecto de la dieta rica en polifenoles sobre eventos epigenéticos, ¿no? Entonces van a leer ese artículo y van a hacer un resumen por equipo. Resulta que el miércoles yo tengo una cita precisamente en la universidad, entonces es a las 12. Entonces ese viernes, que es la entrega del resumen, pues ocupen esas 2 horas de clase para dar últimas formatos o integrar información de su resumen para que lo puedan entregar. Les puse fecha límite a las 12 de la noche, bueno, 11:59, ¿no? Pero ocupen ese día, esas horas de clase para concluir con su trabajo de resumen. Y la próxima semana, hasta la próxima semana, pues ya hacemos una cita para poder hacer la discusión. Hacemos una videollamada para hacer una discusión. ¿Ok? Voy a detener la grabación porque ya acabó la clase.